¿Puedo hablar sin el micrófono? Que me molesta un montón. Yo creo que me escucha todo el mundo, ¿no? Sí. Pues... a ver... yo empecé a hormonarme hace bastante tiempo, pero en realidad me hormoné durante un año solo. Cuando llegué al endocrino, después de ello sí pasé por todo el proceso del clínico. Pasé por el proceso del clínico de una forma que para mí no fue cómoda. No me sentí cómodo allí, sentí que tuve que obviar muchas cosas de mi vida para conseguir que el proceso fuese rápido, sentí muchos cuestionamientos, sentí muchas condiciones que iban a determinar si yo podía o no podía acceder a las hormonas y lo rápido que podía acceder a ellas. Después, cuando ya he pasado por toda esta maratón psiquiátrica, me encontré con el endocrino, ¿no? Yo no tenía mucha información entonces y esperaba que esta persona me la diese. Pero esta persona en más o menos 10 minutos, después de hacerme las típicas preguntas sobre salud que te hace cualquier otro médico, tipo antecedentes familiares, no sé qué, no sé cuántos, me extendió una receta, a lo que yo le pregunté, bueno, pero ¿me vas a hablar sobre los riesgos? Pues, no me iba a hablar demasiado sobre los riesgos y bueno, pues me sentí bastante solo, ¿no? ante la situación que iba a vivir después, ¿no? Después tenía que volver a los 6 meses y entonces yo ya había buscado la información que pude encontrar sobre los efectos de la hormonación, sobre los posibles efectos de la hormonación. Así que a los 6 meses volví con preguntas y lo que me encontré fue mucha hostilidad. Me encontré con alguien que no solo no tenía respuestas para mis preguntas, que no tenía la honestidad suficiente para decir no lo sé, me encontré con alguien con quien no conectaba. Y me encontré en un espacio bastante desolador, ¿no? A este nivel, porque yo también sabía que la información que yo tenía no era suficiente, solo eran dudas, más dudas, más dudas sobre posibles efectos que podían causar en mí. Bueno, pero esto es como un apartado, ¿no? Después, cuando llegué al año de la hormonación, sobre todo lo que más me asustaba era el tema de la dependencia hormonal, ¿no? Porque más o menos como lo entiendo, si yo estoy poniendo hormonas químicas sobre mi cuerpo de una forma gradual va a dejar de fabricar hormonas por sí mismo porque tiene una sobredosis de hormonas que está viniendo desde otro lado. Y esto va a hacer que después de un cierto tiempo pues deje de ovular, deje de tener todos mis procesos hormonales como eran antes y tener una dependencia hormonal a la testosterona. Y eso me asustaba muchísimo, ya sin saber exactamente qué efectos iban a tener a largo plazo esta dependencia hormonal, pero solo el hecho de saber que después de esto no iba a poder dejar de hormonarme nunca y estaba totalmente atado a esta hormona y que mi cuerpo iba a tener esta dependencia sobre ella, me asustaba muchísimo, así que dejé de hormonarme. Cuando estaba pensando esto, también pensaba muchísimo sobre por qué me hormonaba, porque hasta que no ha pasado un año desde que me estaba hormonando, no he empezado a pensar por qué me estoy hormonando realmente, ¿no? De eso hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces, más o menos, todavía no tengo una respuesta clara a por qué me hormonaba, pero lo que siento en mí es que, de alguna forma, la presión social de lo que es un hombre y de lo que es una mujer está también en mí, como está en todas vosotras, seáis o no seáis trans, ¿no? Entonces, esa presión de los estereotipos sobre los cuerpos y del peso de la publicidad, de lo que los demás esperan de ti, ¿no? Yo creo que eso fue lo que me hizo llegar a la hormonación, además de una especie de pack, ¿no? Que eres trans, estás transitando en el género, pues entonces tienes que hacer estos pasos, ¿no? Quizás cuando Teo empezó había como un entorno mucho más empoderante, cuando yo empecé había como una especie de estructura fija que había que seguir.
Y yo siento ahora que no he tomado la decisión de hormonarme, que he seguido un poco la corriente y eso también era tomar una decisión. Pero bueno, después de entonces, ahora me hormono ocasionalmente, utilizo las hormonas como cosmético. Las pongo aquí y allá, esperando que me salga pelo aquí o allá, que es lo que más deseo en cuanto a las hormonas, ¿no? Y bueno, últimamente ni siquiera me hormono demasiado porque después de ponérmelas en todos sitios y no sé qué, estoy descubriendo que más o menos cuando ya tienes pelos y te afeitas, pues el pelo sigue saliendo, ¿no? Bueno, yo lanzo una pregunta, que es la pregunta que yo me hago, ¿no? Sobre, ¿es realmente necesario hormonarse para conseguir cambios? ¿O hay otras vías para conseguir estos cambios? ¿No? Como puede ser para la voz, quizás es muy inaccesible, pero hay terapias de voz. Si alguien quiere tener la voz más grave o quiere tener la voz más aguda, pues puede hacer una terapia de voz. Si alguien quiere tener... hay gente que lo hace, no lo sé porque no es accesible, o sea, es como... bueno, son preguntas que yo me hago, ¿no? Sobre el pelo, el cuerpo, sobre todos los cambios que esperamos de la testosterona, si se pueden o no obtener con otras vías, ¿no? Si es más lento, si es más rápido, si algún día llegará o no llegará, no lo sé, ¿no? Pero es algo que intento, ¿no? como pensar, ¿no? ¿Cuáles son estas vías? ¿Son o no son prácticas? ¿Son o no efectivas? Y eso, me perdí un poco. Pero bueno, un poco eso, ¿no? Ahora no me hormono prácticamente. No sé, quizás me pongo un sobre cada 2 semanas, algo así. Y también tengo dudas sobre esto, ¿no? Tengo un montón de dudas porque no sé si esta hormonación puede afectar a mi cuerpo o no. A veces, para mí, busco mis signos de salud, ¿no? Por ejemplo, si ovulo con una regularidad, pues pienso que eso es que mi cuerpo está funcionando bien. Durante la ovulación a veces también quiero hormonarme todo lo que pueda para acabar con eso, pero al mismo tiempo es como una relación amor-odio, ¿no? Y entonces, bueno, pues estoy aquí para hablar sobre esto, pero con más preguntas que otra cosa, ¿no?